Luego del trágico secuestro de su hija, un detective trata de lidiar con su día a día como puede, hasta que se topa con un misterioso sujeto que tuvo algo que ver con el caso. Sin embargo, pronto descubre que no está lidiando con un secuestrador normal, sino con un criminal que puede doblegar las mentes de las personas y obligarlas a hacer lo que sea, incluso matar. Al inicio de esta historia conocemos a Danny Rourke, un detective del Departamento de Policía de Austin, atormentado por un pasado doloroso. Debido a ello, debe asistir a sesiones psicológicas con regularidad, aunque en esta ocasión, la terapeuta logra llevarlo al momento donde inició su calvario. Al cerrar los ojos, el detective recuerda un día en el parque hace 3 años, cuando su pequeña hija, Minnie, se alejó de la diversión para que él le arreglara su trence. Tras eso, la niña volvió a su peculiar juego, el cual consistía en dar vueltas sobre sí misma. Danny estaba muy feliz de verla divertirse, hasta que por un segundo volteó a mirar al puesto de molinos de papel. Cuando regresó la mirada, su hija ya no estaba. Desesperado, trató de buscarla entre el mar de gente, pero ella se había esfumado por completo. De vuelta en el presente, la terapeuta le comenta que el suceso pasó muy rápido y no pudo hacer nada al respecto. Bueno, eso es exactamente lo que más le duele al detective. Estaba ahí y no pudo protegerla. Su sesión debe quedar para después, ya que recibe un mensaje de su compañero, quien lo convoca de emergencias a un banco local. En el ascensor de salida, el detective observa con melancolía fotos de su hija y de su ex esposa, lo que le trae recuerdos de la fatídica búsqueda de Minnie. Si bien la policía no pudo encontrarla, arrestaron a un potencial sospechoso llamado Lyle, un joven perturbado que se encontraba en el parque al momento del secuestro. Sin embargo, Lyle fue declarado inocente por incapacidad mental, dado que no recordaba nada sobre el incidente y la niña. Una vez sale del consultorio, Danny es recogido por su compañero Nix, un detective de origen mexicano y claramente el único que le pone algo de alegría a su amistad. En el trayecto hacia su objetivo, Nix le comenta sobre un aviso anónimo respecto al posible atraco de un banco cercano. Concretamente, el informante les advirtió que robarán la caja de seguridad 2-3 y nadie estará a salvo durante el asalto. Al principio la policía creyó que se trataba de una broma de mal gusto, pero resulta que hubo 2 atracos esta semana a otras sucursales, donde solo se llevaron ciertas cajas de seguridad, nada de dinero. Una vez en su destino, los detectives se adentran en la furgoneta de vigilancia desde donde monitorean toda la actividad alrededor del banco. Entre tantos civiles, Danny se fija en un ejecutivo que se le hace familiar. En estas, el hombre se involucra en una típica charla con una civil hasta que le dice que hoy hace mucho calor, lo que la hace cambiar de expresión. Tras eso, el ejecutivo se dirige hacia los guardias de seguridad y también les menciona algo que cambia su semblante. Según el protagonista, todos están hablando en código, posiblemente para atracar el banco. Enseguida, el detective irrumpe en el banco e, ignorando las advertencias de su compañero, le menciona a un encargado que le gustaría abrir una caja de seguridad. Mientras, la mujer de antes camina algo mareada por las calles, afirmando que hace demasiado calor, exactamente lo que dijo el sujeto sospechoso. Incluso empieza a quitarse la ropa y se detiene en medio del tráfico causando múltiples accidentes. De regreso en la bóveda, el empleado se da cuenta de que dejó sus llaves en su oficina y se propone a buscarlas, ignorando que el protagonista se las había quitado para inspeccionar la caja de seguridad por su cuenta. No muy lejos, el ejecutivo le comenta a una cajera que ya se está haciendo tarde. A pesar que es un día soleado, ella cree que es de noche y coloca el cartel de cerrado. Por su parte, el protagonista abre la dichosa caja de seguridad y, en su interior, no encuentra dinero, joyas, documentos importantes ni nada por el estilo. En su lugar, encuentra una foto de Minnie con un mensaje. Encuentra a Left del Rain. Aún sin saber lo que eso significa,
debe enfrentarse a los guardias del banco, quienes bajo las órdenes del ejecutivo empiezan a sembrar el pánico con sus armas. De pronto, la cajera entra en la bóveda y toma la caja 2-3 sin importar que el detective esté tratando de arrestarla. Justo entonces, los guardias aparecen y uno de ellos le dispara en el pecho con una escopeta. Hecho eso, los atracadores se suben a un camión blindado para huir, aunque se vuelcan debido al accidente de tránsito causado por la mujer que tenía calor. Entre los restos del camión blindado, el ejecutivo reaparece para llevarse la caja de seguridad y, en su lugar, deja un explosivo con temporizador, creando una distracción para su huida. No obstante, el protagonista, recuperado del escopetazo gracias a su chaleco antibalas, logra verlo y se lanza a perseguirlo. Acompañado por un par de colegas, consigue interceptar al ejecutivo en las escaleras de un estacionamiento. Al detenerse, el sujeto sospechoso lo observa con ademán siniestro y continúa corriendo. El detective no le dispara, dado que se queda sin escapatoria en el último piso del estacionamiento. En eso, les ordena a sus compañeros que lo esposen, a lo que el ejecutivo responde que tienen al tipo equivocado. De solo escuchar eso, los agentes le apuntan al que creen que es el objetivo correcto, Danny, a quien el atracador le pide que no culpe a sus colegas. No son más conscientes de sí mismo de lo que era Lyle. Un comentario que lo conecta directamente con el secuestro de su hija. Intrigado, el protagonista le muestra la foto de su hija con el mensaje. Lejos de darle explicaciones, el sujeto le exige que le devuelva eso, aunque aparece Nix para arrestarlo. En consecuencia, le ordena a los agentes bajo su control que se disparen a sí mismos mientras que él se lanza del estacionamiento, desapareciendo en plena caída. En el ocaso del atraco, Nick le comenta a su compañero que los testigos afirmaron que no recuerdan nada sobre los acontecimientos, lo mismo que Lyle dijo cuando fue acusado del secuestro de Minnie. Entonces, Nick le pide que no se obsesione con el caso, puesto que la foto de su hija pudo tratarse de alguna clase de broma pesada. Pero Danny está seguro de que el criminal fugitivo tuvo algo que ver con Minnie. Lo vio en sus ojos. Ante su insistencia, su colega le revela que logró rastrear la ubicación de la llamada anónima, así que puede empezar su investigación por ahí. Eso lo lleva a la tienda de Diana Cruz, una supuesta vidente con varias denuncias por fraude fiscal y ninguna condena. En ese momento, ella está atendiendo a un tipo rudo llamado Tiny, que gracias a sus habilidades psíquicas está reconectando con su difunta madre. Sin embargo, la conexión se corta por la intromisión del detective. Este la cuestiona por su aviso anónimo sobre el atraco y su posible relación con Lev Del Rain, el nombre escrito en la foto de su hija. Mientras tanto, Tiny se queda afuera vigilando, pues el detective le daba mala espina. Lo que no sabe es que el ejecutivo está justo detrás de él. De solo escuchar que el atracador logró huir, Diana quiere irse cuanto antes, revelando que se trata del infame Lev Del Rain. Antes de que pueda dar más explicaciones, Tiny, montado en su motocicleta, se embiste a toda velocidad contra el frente de su tienda, donde logran esquivarlo por los pelos. Malherido, el fortachón les advierte que Del Rain nunca se detendrá, tras lo cual se autoelimina con un pedazo de metal cercano. Luego de presenciar eso, el protagonista decide llevar a la vidente a la jefatura de policía para interrogarla sobre su amigo motociclista y sus conexiones con Del Rain. No obstante, ella está segura de que jamás se conocieron, al igual que las otras personas que atracaron un banco bajo sus órdenes. Es aquí donde Diana le deja claro al detective que sus habilidades policíacas no le servirán de nada en este caso. Siguiendo con su argumento, le explica que Del Rain pertenece a los hipnóticos, una clase de personas con la capacidad de influir en el cerebro de los demás. Mientras que los telepáticos pueden leer mentes, los hipnóticos pueden remodelar sus realidades. Intrigado, Danny le pregunta por qué sabe tanto de esos individuos, a lo que ella contesta que es uno de ellos. De inmediato, Nix afirma que está mintiendo dada su historia como estafadora. Con mucha calma, ella solo le pregunta por qué no toma asiento. De inmediato, el detective se calla y se sienta.
tras lo cual la vidente le ordena que actúe como un prisionero. En consecuencia, el hombre empieza a llorar por su encierro, lo cual asusta a su compañero hasta que ella le sugiere que salga a tomar aire. Eso rompe el trance de Nix, quien les informa que saldrá un momento para tomar aire. Definitivamente es una hipnótica. Sin embargo, reconoce que sus habilidades no funcionan con el protagonista, quien por alguna razón es inmune. Mientras ellos conversan, Nix se dispone a fumar un cigarro en el estacionamiento, donde un rostro familiar le ofrece un encendedor. Por su parte, Diana le explica a Danny que todo comenzó cuando unos agentes gubernamentales le ofrecieron dinero por algunas pruebas de capacidad intuitiva, ya que en ese entonces estaban buscando a los mejores individuos en ese apartado. Al pasar la prueba, los agentes le ofrecieron dos opciones: aumentar su deuda estudiantil o irse con ellos y ganar un sueldo astronómico. Naturalmente, ella tomó la segunda opción, uniéndose a la División, un programa privado del gobierno de Estados Unidos para crear métodos que influyan en las decisiones políticas de mayor peso. Con el tiempo, se dieron cuenta de que podían entrenar la capacidad hipnótica de sus miembros. Eso funcionó por un tiempo, hasta que Delrain, el hipnótico más poderoso de todos, se rebeló contra la División, afirmando que solo él podía ostentar ese poder. Por fortuna, Diana logró detenerlo, aunque sabiendo que no duraría mucho tras las rejas. Cortó lazos con la División y creó una nueva vida. Todo se fue al garete cuando se enteró sobre los últimos atracos con testigos que sufrieron de una repentina amnesia. Esto la llevó a la conclusión de que Delrain escapó y nadie que sepa de su existencia está a salvo. De pronto, la electricidad se corta en el lugar, cortesía de Nix, quien se acerca poco a poco a ellos con una pistola. El protagonista se niega a dispararle hasta que se percata de que está hipnotizado por Delrain, quien es tan poderoso que ni Diana puede sacarlo del trance. Sin otra opción, el detective le dispara en la pierna. Lejos de detenerse, intenta tomar su arma para matarlo. Los hipnotizados no salen del trance hasta que cumplen sus órdenes. Así que Danny lo esposa a los barrotes, desde donde Nix se corta su propia mano con tal de recuperar su pistola. Para ponerle fin a su tormento, Diana le dispara en la cabeza. De inmediato, el protagonista le apunta a ella, quien aclama que lo único que hizo fue liberar a su compañero. Por más que le duela, el hombre sabe que está diciendo la verdad. A raíz de la muerte de Nix, la policía ficha a Danny y a Diana como los máximos sospechosos, lo que los obliga a refugiarse en la frontera con México. Ahí, son sorprendidos por un oficial que los reconoce. Enseguida, la vidente lo hipnotiza para que le diga a sus compañeros que vio a los fugitivos muy lejos de donde en realidad están. Sin embargo, escuchan la voz de Delrain al otro lado, quien tiene a la fuerza policial bajo su poder. En esa apretada situación, el protagonista decide distraer al hipnótico con la foto de su hija, dirigiéndose hacia un lugar donde están pasando varios trenes. Eso le funciona para esconderse hasta que ve que los trenes se elevan a los cielos y se multiplican de forma infinita. Cuando regresa a la realidad, se encuentra arrinconado por Delrain y sus policías, pero Diana aparece de la nada con un camión y los embiste. Antes de escapar, Danny se da cuenta de que Delrain ha desaparecido. De camino a México, la mujer le comenta que la razón de su inmunidad se debe a un bloqueo psíquico, nacido de un trauma grave. En su caso, su mayor escudo es el secuestro de su hija. El dolor lo mantiene despierto, pero por alguna razón Delrain pudo manipularlo. Más adelante, pasan por la casa de Jeremiah, el antiguo representante de Diana en la División, quien los recibe con escopeta en mano porque ella no se despidió en los mejores términos. No obstante, su propia esposa le apunta con una pistola y es porque se trata de Diana disfrazada a través de hipnosis. Mientras, su verdadera esposa está encerrada en el armario, construyendo castillos de arena. O al menos es lo que cree. Sin otra opción más que colaborar, Jeremiah les afirma que Delrain está detrás de Dominó, un arma desarrollada por la División para controlar a sus agentes más poderosos. Aún así, Delrain fue capaz de robarla y la escondió en algún lugar que ni él recuerda, debido a que borró su memoria.
Para cuando la división lo atrapó, él no recordaba nada sobre la ubicación del arma, aunque dejó ciertos desencadenantes dentro de su subconsciente que lo ayudaron a recuperar su poder y darse a la fuga. Con el tiempo, podrá recordar la ubicación de Dominó, lo que explica su obsesión con la foto de Minnie. Esa es una de sus desencadenantes. Entonces, Jeremiah insiste en ver la foto, lo que lo deja en evidencia. No es Jeremiah, sino Del Rain, quien también sabe usar armas de fuego. De inmediato, el dúo protagonista regresa a la calle y trata de ocultarse entre la gente. No obstante, estos están siendo controlados por el enemigo, por lo que Danny le dispara a un motociclista para huir en su vehículo. Al recorrer las calles, el detective empieza a verlas distorsionadas, así que Diana le recuerda que nada de eso es real. Volviendo a la realidad, frena justo antes de que una camioneta los embista. Obligados a abandonar la moto, acaban en un callejón sin salida a merced de Del Rain, quien se prepara para fusilarlos con varios policías. La vidente se prepara para luchar mentalmente con todas sus fuerzas, aunque Danny se le adelanta. Resulta que también tiene poderes hipnóticos ocultos, los cuales usa para que los policías arresten al villano. En un intento de entender la repentina explosión de las habilidades del protagonista, Diana lo lleva al refugio de River, un hacker solitario de la división que la ayudó a escapar de ellos en el pasado. En su tablero, el hacker tiene varias noticias relacionadas con los hipnóticos, quienes desde las sombras han moldeado los gobiernos del mundo a su conciencia. Pero ni él sabía que Danny no es solo uno de ellos, sino que es capaz de superar a Del Rain, o al menos por unos segundos. Entonces, River hackea la base de datos estadounidense, encontrando el historial del detective en la policía y su baja honorable del ejército. Sin embargo, no hay registro alguno sobre su matrimonio con su exesposa Vivian, cuya relación se vino abajo tras el secuestro de su hija. Al comentarle el apellido de soltera de Vivian, el hacker la consigue en la base de datos, revelando que trabajaba de forma secreta para la división y los detalles de su expediente están encriptados. De solo ver eso, el protagonista casi se desploma, pues no puede creer que el amor de su vida lo engañó por años, si hasta se conocieron en la universidad. Lo único que lo consuela es que cuando la vida de ambos se vino abajo por el secuestro de Minnie, ella sintió tanto dolor como él. Quizás le haya mentido sobre su trabajo, pero sus sentimientos hacia su familia eran reales. Luego, mientras Diana se está bañando, Del Rain llama a Danny para advertirle que tiene otras maneras de llegar a él. Acto seguido, le ordena usar su pistola para matar a su compañera. Lejos de cooperar, el hombre lanza el teléfono y se coloca su pistola en su lugar. Pero cuando toca la puerta del baño para contarle a Diana, se da cuenta de que tiene unas tijeras en su mano. Cuando ella sale del baño, clava las tijeras a la pared rápidamente para evitar malentendidos, aunque ella no tarda en deducir lo que está pasando. Tal parece que Del Rain también puede influenciar la mente a través de llamadas. Prueba de ello es que el detective aún tiene las tijeras en su mano. En vez de actuar a la defensiva, la vidente expresa lástima por su situación y con mucha delicadeza le quita el arma. Tras eso, lo besa para seguir distrayendo su mente, lo que los lleva a la cama. Al despertar, el protagonista aprovecha que todos están dormidos para investigar la base de datos por su cuenta. De esa forma, descubre que la superarma Dominó siempre fue su propia hija, Dominique Minnie Rourke, el resultado de la unión de dos grandes hipnóticos, Danny y Vivian. La cuestión es que la foto de Vivian luce muy distinta una vez su expediente está desencriptado. Siempre fue la mismísima Diana, algo que el detective no puede creer hasta que vuelve a ver las fotos con su exesposa, quien ahora luce exactamente igual a ella. Cuando Diana despierta, le revela que el verdadero secuestrador de su hija fue él. Y es que la división quería llevársela para entrenarla como uno de ellos y convertirla en la hipnótica más poderosa del mundo. Pero Danny se negaba a eso, hasta el punto que se la llevó a un sitio oculto para protegerla de los agentes. Como ahora está empezando a recordar, deduce que ahora se encuentra en las instalaciones de la división, quienes han construido una simulación de su vida con el objetivo de hacerlo recordar dónde escondió a su hija.
Absolutamente todas las personas con las que había interactuado son agentes de la división, incluyendo Nix, quien afirma que tuvieron que recurrir a su método dado que borró su memoria luego de ocultar a Minnie. Eso explica el cambio de aspecto de su esposa, el cual había sido alterado en sus recuerdos para que no la reconociera, ya que no saben quién es el director del proyecto. Nada más y nada menos que Del Rain, quien en realidad no se llama así, y le comenta que hace unas semanas alguien dejó una foto de su hija con el mensaje de encontrar a Del Rain. Indispuesto a responder, el protagonista sale del cuartel de la división, topándose con todos los sets falsos de la simulación. En ese momento, el director le explica que han realizado la simulación por 12 veces, aunque cuando él descubre algún hueco, todo se desmorona. Con un tono burlón, exclama que se vaya preparando para el 13º intento, aunque por nada del mundo les dirá dónde está su hija. Antes del reinicio, Diana le confiesa que no pueden someter a su mente de esa manera a largo plazo, pues llegará un punto en el que perderá la cordura. Por eso le gustaría que colabore, tanto para explotar el verdadero potencial de su hija, como de recuperar su romance. Ante tal muestra de afecto, él le sugiere que se vaya al infierno. En consiguiente, es sometido a una nueva simulación, el cual empieza con su sesión terapéutica. Se supone que no recuerda nada sobre su pasado, como en la primera vez, aunque en el ascensor mira las fotos de su familia y se da cuenta de que el rostro de su esposa ha cambiado. Lo siguiente es su trayecto al banco con Nix y la persecución de Del Rain en el banco. Sin embargo, él se detiene a mitad de camino y desaparece de la vista de las cámaras. Cuando los agentes dejan de fingir para buscarlo, este los sorprende con una furgoneta con la clara intención de huir. Entonces, Diana trata de controlarlo mentalmente para que se entregue, pero él se resiste lo suficiente y prosigue con su huida. En estas, Nix le muestra a la mujer que, en la simulación, Danny no anotó el número de la caja de seguridad en su libreta, como la vez anterior. En su lugar, está escrito de forma leve, Deer Valley Lane. Lev Del Rain nunca fue una persona, sino un desencadenante para recordar la ubicación de su hija. Es justo ahí donde él se encuentra, siempre recibido por Carl y Thelma, sus padres adoptivos que cuidaron de su hija todo este tiempo. En ese momento se percatan de que los agentes de la división se acercan en helicópteros, así que el matrimonio se dispone a retenerlos mientras que Danny se reencuentra con su hija, siguiendo una larga fila de dominós que la conducen hasta ella. Mientras, en el exterior, los agentes fusilan a Carl y Thelma bajo las órdenes de su director, algo que ni Diana esperaba. Pese a eso, el protagonista sale de la casa con mucha tranquilidad junto a su hija. Luego de abrazar a su madre, esta reconoce que está muy orgullosa de ella por haber regresado a casa. La mujer no entiende ese comentario, hasta que Minnie afirma que liberará a su familia de la división. A raíz de eso, el director se da cuenta de que la casa no es real, sino un constructo creado por la niña, quien manipula a los agentes para que se disparen entre sí. Entre tanto caos, Nix logra apuntarle a su viejo amigo Danny, quien con un simple gesto lo hace autoeliminarse. Al final, el director es el único en pie, percatándose de que siempre estuvieron en un desierto, donde Carl y Thelma están más vivos que nunca. Luego de acabar de una vez con el director, Minnie ayuda a su madre a recordar el pasado. Resulta que la pequeña nació dentro de la división, donde lejos de prepararla como una herramienta para desbloquear el potencial humano, la estaban entrenando como un arma. En consecuencia, sus padres acordaron esperar el tiempo suficiente para que ella se hiciera más fuerte y los ayudara a destruir la división. Luego de esconderla, ellos se borraron su memoria para protegerla de la organización, aunque no sin antes crear un desencadenante: la foto de su hija. Se amaban tanto que estaban seguros que volverían a recordar su plan. Y vaya que tuvieron razón. Ahora, en libertad, la familia por fin puede decidir su propio futuro. Cuando ellos abandonan el desierto, vemos que Carl toma la pistola del director, porque en realidad no se trata de Carl.